Buenas noches, hermanos, Dios les bendiga. Un domingo más con ustedes. Gracias a nuestro Dios podemos seguir predicando su palabra. En este domingo yo quiero hablarles de una cruz que nosotros conocemos. Este tema yo le he puesto una cruz con un letrero. Una cruz con un letrero. Y está basado en el libro de Juan, capítulo 19, versículo 19 al 22. Juan 19, del 19 al 22. Dice de la siguiente manera, hermanos. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual dice: Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Y muchos de los judíos leyeron ese título, porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad, y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos: no escribas Rey de los Judíos, sino que él dijo: soy Rey de los Judíos. Respondió Pilato: lo que he escrito, he escrito. Eso dice la palabra de Dios. Me llama mucho la atención, ¿verdad?, el letrero que tenía esa cruz donde Cristo fue crucificado. Yo no sé si mucha gente le ha puesto atención. Yo creo que no. Unos a lo mejor cuando ven una cruz y ven que en una pintura, ven que en la parte de arriba de la cruz dice INRI, pero el significado de ese INRI es Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Bueno, hasta allá. Pero ese letrero traía mucho para la vida de la gente que lo veía. Pero ¿cómo interpretarlo? ¿Cómo saber lo que Dios nos estaba diciendo con ese letrero? Eso es lo que estamos y vamos a ver en esta noche. Pero antes, hermanos, de llegar a lo que tenía, al contenido de ese letrero, yo quiero llevarles un poco de cómo Jesús llega a esa cruz. Yo creo que todos ya lo sabemos, no sabemos muy bien la historia. Sabemos muy bien cómo sufrió Jesucristo para llegar a la cruz. Lo sabemos, pero quiero llevarles un poquito a que analicemos esta situación para poder llegar a ese letrero que tenía esa cruz. Un título: Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. ¿Qué quería decirnos Dios? Miremos desde el versículo 1 del capítulo 19. Así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó. Pilato ordena que azoten a Jesús, que golpeen a Jesús. Yo creo que nosotros muy claramente hemos visto hasta en las mismas películas, ¿verdad?, la manera en que los romanos golpeaban, azotaban a las personas
que iban a ir a una cruz. Pilato lo mandó a hacer, pero Pilato tenía un motivo por la cual también mandó a azotar a Jesús. Todo mundo se burlaba de Cristo. Hasta los mismos soldados que agarraron al Señor para golpearlo, para azotarlo, para burlarse de Él. Ellos mismos, dice la historia, que uno de ellos andaba por un camino cuando iba allá a aquel lugar entonces y se encontró en el camino, dice, una rama que tenía espinos, pero de esos que hay en aquellos lugares que cuando se te meten duelen. Y que agarró esa rama. Y cuando llegó el momento en que estaba viendo a Cristo, dice que formó él una rueda y lo hizo en la forma de una corona y se lo puso al maestro en su cabeza, donde en ese momento, ¿verdad?, él empezó a sangrar porque le estaba lastimando lo que le estaban haciendo. Aparte de eso, se burlaban de él. Aparte de eso, lo bofeteaban, lo escupían. Todo esto estaba aconteciendo antes que mi Señor vaya a aquella cruz con un letrero. El versículo 3 le dice, y le decían, salve el Rey de los judíos, y le daban de bofetadas, lo humillaban, se burlaban de él. Imagínense, hermanos, todo lo que estaba aconteciendo en aquel entonces, en aquel momento de la historia, donde Jesús tenía que ir a una cruz y donde esa cruz se iba a llevar un letrero, que veremos más adelante el significado de ese letrero. Entonces, dice el versículo 4, Pilato salió otra vez y les dijo, mirad, os traigo afuera para que entendáis que ningún delito hallo en él. O sea, Pilato, hermanos, no quería crucificar a Jesús. Él no quería crucificar al maestro. Y todavía lo regresan y les muestra a la gente que está ahí reunida, y todos esperando a qué hora vaya a salir el maestro y de qué manera va a salir. Todos esperando a ver la decisión que iba a tomar Pilato para con él. Todos en duda, todos platicando, todos murmurando, todos diciendo, aunque Pilato no lo quiera matar, nosotros vamos a gritar, crucifícale, crucifícale. Porque es lo que la gente quería de Jesús. Porque es lo que habían pensado, que Jesús había blasfemado. Nada más por llamarse el Hijo de Dios. Y nada más por pronunciar el nombre de Dios. Pero Pilato lo vuelve a mostrar. Yo me imagino que él estaba parado en una parte alta, donde estaba la multitud abajo viendo lo que estaba aconteciendo. Ya le traen de otra vez al maestro y lo presentan y le dicen, miren, ahí está él. En el versículo 4 dice, salió otra vez y le dijo, mirad, vean, lo traigo. Entiendan, gente, no encuentro ningún mal en este hombre, ningún delito. Y salió Jesús mostrándose otra vez ante la multitud, llevando una corona de espinas que los soldados ya le habían puesto y un manto de púrpura. Y Pilato les dijo,
he aquí el hombre. Hágase usted una imagen de cómo estaba el Señor en ese momento que Pilato lo estaba presentando delante de esa multitud. Todo golpeado, todo desangrado. Y a pesar de la situación, todavía iba a ser trasladado, que cargara una cruz, llevado en aquel lugar de las calaveras, el monte de las calaveras, donde la gente también se dice que ese monte, cuando los romanos iban a lo lejos, los judíos iban caminando a lo lejos y veían ese lugar alto, dicen los historiadores que tenía una figura de una calavera. Unos dicen, otros dicen que los que pasaban por allá le llamaban de esa manera porque encontraban en el camino esqueletos de la gente que ya había sido crucificada. Porque los romanos, hermanos, antes que aconteciera esta crucifixión que nosotros estamos viendo en la Biblia, ellos muchos años para atrás, 70 años más hacia atrás, habían haciendo las crucifixiones. Entonces esos lugares estaban llenos de calaveras, de gente que a lo mejor no lo llevaban a un sepulcro, ahí quedaban. Y más, que la crucifixión no era para los romanos, no era para gente de allá. La crucifixión era para los gentiles y para otro tipo de gente. Para ellos no era la crucifixión. Ellos lo realizaban, se los hacían a otras personas, castigaban a otras personas de esa manera. Lo que no se podía buscar en ese momento es que Pilato no encontraba una razón de culpa para un hombre justo. ¿Y cómo decirle a la multitud? Lo único que él dijo en el versículo 4 es que para que entendáis, dice, que ningún delito hallo en él. ¿De qué le acusan? Cuando le vieron los principales sacerdotes y los, alguaciles, dieron voces diciendo, crucifícale, crucifícale. Pilato les dijo, tómelo vosotros y crucifíquelo vosotros, porque yo no hallo delito en él. Hermanos, en aquel entonces, aquel hombre, el principal, que estaba allí, en aquel lugar, no hallaba delito en Jesús. Pero los judíos respondieron, los judíos gritaron en ese momento, nosotros tenemos una ley y según nuestra ley debe morir, porque se hizo en sí mismo hijo de Dios. O sea, simplemente porque dijo ser el hijo de Dios, simplemente para ellos era blasfemar, porque en el libro de Levítico nos dice también la Biblia, en el libro de Levítico capítulo 24 versículo 16 nos habla que todo aquel que blasfemara en el nombre de Dios sea apedreado, sea muerto. Y él, porque dijo
ser el Hijo de Dios, blasfemó, y para ellos en su ley tenía que morir. Así que Pilato, crucifícalo. Todo lo demás, hermanos, es parte de lo que nosotros vemos en la Semana Mayor, en la Semana Santa, donde Jesús después lo trasladan, a pesar de su situación crítica, de cómo estaba su cuerpo, herido, adolorido, maltratado, llevó la cruz. Llegó a un lugar donde tenían que ponerle a esa cruz un letrero. ¿Saben algo que estaba yo leyendo, algo curioso? Que cuando iba a haber una crucifixión, cuando las personas tenían que cargar su cruz durante ese trayecto a donde iban a ser crucificados, se dice que uno de los soldados llevaba adelante una pancarta donde decía el motivo por la cual aquella persona la iban a crucificar. Pero cuando Jesús caminó, llegó, y cuando iba en aquel trayecto donde todo mundo lo estaba viendo, dice que no había ninguna persona, ningún soldado que llevara alguna pancarta para saber por qué lo estaban crucificando. Y es donde todo mundo estaba asombrado y todo mundo se preguntaba: ¿por qué lo van a crucificar? ¿Qué hizo ese hombre que lo van a crucificar? ¿Qué encontró Pilato en él? Pilato no encontró nada. Pero resulta que cuando él llega a ese lugar y es puesto en una cruz, le ponen un letrero. Un letrero que Pilato mandó a poner, le dice el versículo 19, que es de donde está el mensaje de esta noche. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía, y con letras grandes, no sé si todas las Biblias, pero esta, con letras grandes, se escribió: Jesús Nazareno, Rey de los judíos. ¿Qué quería decirnos Dios? ¿Será que allá en ese letrero había una señal de algo? Porque los letreros, hermanos, son señales. ¿Sí? Los letreros son señales. O sea, ahorita en todas las oficinas hay señalamientos, valga la redundancia, que dice salida de emergencia. Y entonces uno ya sabe que por allá tiene que correr o tiene que salir. Algo, esa señal, fíjense, esa señal o ese letrero me quería decir algo o nos quiere decir algo. O sea, hay cosas, hay señales, la mayoría de señales nos están diciendo algo. Como cuando el varón está con su esposa
y la esposa le mueve los ojos y depende cómo le mueva los ojos, le está indicando algo. Es una señal. O sea, todas las señales nos están diciendo algo. Yo no sé a las hermanas o a los hermanos que les gusta el deporte, el béisbol. A mí me encanta el béisbol. Lo que no he podido descifrar hasta ahorita son las señales que hacen los que están en primera y en tercera cuando el bateador pasa a la caja de bateo y tiene que ver no sé si se le llama a su coach, lo tiene que ver para ver las señales que le va a hacer en las manos, con el cuerpo, y el bateador ya sabe lo que tiene que hacer. O sea, esa señal le está indicando algo. Haz esto. Y así podemos hablar. En el fútbol también hay señales que tienen los entrenadores para los que están jugando, con una mano que mueva o la manera que le hace, les está diciendo de qué manera tiene que moverse el jugador, el delantero, el medio, el defensa. O sea, son señales que nosotros, entonces, un letrero también viene siendo parte de una señal que está significando, me está diciendo algo. A nosotros nos debe de llamar mucho la atención los letreros. O sea, los letreros nos dicen muchas cosas de un negocio, de lo que se está vendiendo, o de lo que quieres vender. Depende del tamaño del letrero, depende del tamaño de las letras, depende del tamaño del dibujo. Es el significado, es lo que tú me quieres decir y es lo que yo quiero entender de ese letrero que estoy viendo. Hay letreros súper grandes, hay hoy en día, ¿verdad? Que se ven bonitos, son espectaculares. Pero algo me está diciendo. Lo estoy leyendo y algo me dice. Ahora, este letrero del cual estamos nosotros hablando es un letrero, dice la palabra de Dios, que toda persona que pasaba por allá lo leía. Y dice que era un letrero escrito en hebreo, en griego y en latín. O sea que me está diciendo que cualquier judío de la región de Palestina que pasara por allá podía leer ese letrero. Me está diciendo que cualquier romano que pasara por allá y como sabe latín podía leerlo. Y me está diciendo que cualquier griego, que normalmente toda esa región hablaban el griego, todo aquel que pasara lo podía leer. Y nosotros decimos, qué extraordinario es eso. Jamás visto. Miren, hermanos, que yo estaba buscando esta situación, parte de la historia, y hay unos grandes pintores que se atrevieron a pintar esta imagen de un hombre en la cruz con el letrero INRI. Pero se atrevieron a pintarlo y hacer su mejor dibujo, ponerle sus mejores pinceles, sus mejores detalles, que cualquiera que lo viera podía decir qué espectáculo estoy viendo, qué obra de arte estoy viendo. Pero
nadie podía llegar a descifrar qué significaba ese letrero que estaba arriba de Jesús. Y yo estaba leyendo que como este pintor francés, Léon Bonnat, en 1880 hizo una pintura extraordinaria sobre lo que estamos hablando. Otro de los grandes pintores, un español, Diego Velázquez, en 1632, igual hizo una gran obra de arte, donde podían hacerlo exactamente, a lo mejor como se ha plasmado desde muchos años antes hasta la fecha hoy, cómo va una cruz con un letrero arriba, pero sin llegar a descifrar el significado de ese letrero. Sí, decía, como dice la Biblia, Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Pero ¿qué significado tiene? Porque ese letrero que yo estoy viendo ahí es una señal que Dios está dando a la humanidad para que podamos descifrar qué es. ¿Qué es? ¿Qué significa? Está bonito, sí. Y toda la gente hoy en día que lo puede ver y lo sigue leyendo, hasta ahí queda. Pero ¿qué me está diciendo? Ese letrero, ¿qué me está diciendo? Es una señal para la humanidad. Es una señal para mí, para todo aquel que quiere. Hay algo también que tenía ese letrero, hermanos, ese título, Rey de los Judíos. Sí. Nada más lo pronunciaban los gentiles y los paganos. Rey de los judíos. Porque los líderes judíos, ellos decían Rey de Israel. O sea, que el Rey de los judíos nada más lo podían decir aquellos reyes magos que llegaron a ver a Jesús cuando nació, cuando preguntaron a Herodes, ¿dónde está el Rey de los judíos que ha nacido? No eran judíos. Aquella pregunta también a Pilato que le hizo, ¿así que tú eres el Rey de los judíos? Y también lo podían decir los soldados, miren al Rey de los judíos, ¿dónde está? Entonces, esa palabra nada más lo decían los gentiles y los paganos. Porque los verdaderos, según ellos, líderes judíos, los verdaderos israelitas, ellos decían el Rey de Israel. Ahora, hermanos, viendo un poco de lo que es la crucifixión, porque ahí estamos, que nuestra mente está en este momento en un monte con una cruz. Si no quiere ver las que está a su derecha e izquierda, no vea la cruz principal, donde está mi maestro, donde está su maestro, donde está mi Señor, donde está su Señor, que le pusieron un letrero. Y queremos llegar. ¿Qué nos está diciendo ese letrero? Entonces,
Si nosotros nos vamos a lo que es la crucifixión, esa palabra crucifixión fue utilizado por los romanos hasta el año 337 después de Cristo. Y se terminó cuando el cristianismo fue legalizado. Nosotros sabemos parte de esa historia por el Imperio Romano, en aquel entonces el emperador Constantino. O sea que ellos, hermanos, utilizaron, martirizaron e hicieron daño a la gente de ese mundo en aquel entonces para castigarlos con una cruz. ¿Cuánto de nosotros hemos visto películas, verdad? A lo mejor ha visto usted alguna película de los templarios, donde ellos, cuando andan cabalgando y van saliendo de Roma o entrando a Roma, y parte del territorio antes de llegar a la ciudad, a los lados de donde ellos van pasando se veían cruces, gente crucificada, gente quemada en una cruz. Era una forma de martirizar, era una forma de matar a aquella gente por ellos. Es la forma que utilizaban ellos, los romanos. Por eso que alguien escribe por allá algo hermoso que me llama mucho la atención, que dice que cuando las manos de Jesús se abrieron en el momento de la crucifixión, se abrieron cuando entra ese clavo en sus manos, las puertas de los cielos se abrieron para nosotros. Qué hermoso pensamiento. Que al momento que él siente ese clavo, se abre su mano, entonces en ese momento para nosotros también, por medio de esa crucifixión, la ventana de los cielos se abren para nosotros. La puerta de los cielos. Después llegan los líderes, cuando ven ese letrero y le dicen a Pilato: Pilato, escribiste mal el letrero. No tienes que, dice, no se debe poner rey de los judíos. Porque él dijo, dice un versículo, el versículo 21, sino que él dijo: soy rey de los judíos. Pilato les dice al final en el versículo 22, respondió Pilato: lo que he escrito, he escrito. O sea, en otras palabras, ya no voy a cambiar nada, ya lo escribí así, así se queda. ¿Y saben por qué se quedó así, hermanos? Porque el rey de los judíos es crucificado. Y es crucificado ese rey de los judíos para que pudiera ser el rey de un reino espiritual que no conoce diferencias culturales, ni de razas, ni de colores, ni de nada. El rey de los judíos ha sido crucificado para que venga a ser un rey de un reino espiritual.
Y él lo dijo, no yo lo digo. Regrésese al versículo 36 del capítulo 18. O sea, de donde estamos leyendo, nada más regrese unos versículos atrás. En el capítulo 18, verso 36 dice, habla Jesús, y él es muy claro en su palabra y en lo que está diciendo en este versículo. Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. 18:36. Mi reino no es de este mundo. Así que lo que estamos viendo, ese letrero, el rey de los judíos, no. Se tenía que acabar el rey de los judíos para que entonces naciera el rey de un reino espiritual. Y él lo aclaró en el versículo 36. Entonces, con eso nos está diciendo a nosotros y todo aquel que quiera pertenecer a ese reino, que él estaba creando en el momento que tenía ese letrero, que iba a morir por la humanidad, por judíos, por gentiles, por paganos, por toda aquella persona que quiera pertenecer en el reino de Jesús. Eso significaba. Y hasta nosotros mismos, hermanos, nosotros leemos las Sagradas Escrituras y leemos Jesús Nazareno, Rey de los judíos, y pensamos, es que Él vino por su pueblo y estuvo con su pueblo y quiso ser rey de su pueblo. No, Él no quiso ser rey de su pueblo. Lo quisieron hacer rey. Y por eso es que pronunciaran por allá, porque Él no lo dijo. Porque cuando Él también, en el versículo 37, le dijo entonces Pilato: ¿luego eres tú rey? Respondiendo Jesús: ¿tú dices que yo soy rey? Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Pero en ningún momento Él dice: yo soy el rey de los judíos. Él le contesta, le dice: ¿tú dices que soy rey? Bueno. Pero Él vino a reinar de otra manera para el mundo. Entonces este letrero nos aclara muy bien, en el versículo 36 y 37 del capítulo 18 está aclarando muy bien de qué tipo de reinado está hablando Jesús. Él nunca dijo que es el rey de los judíos. ¿Tú dices que soy rey? Pero Él es el rey de un reino espiritual, donde tú y yo pertenecemos,
donde cualquier persona que quiera aceptarlo a Él, a Jesucristo, como su Salvador, va a pertenecer a ese reino espiritual. Y pertenecer a ese reino tenemos nosotros como sus hijos de Dios, grandes privilegios. Ese letrero, hermanos, cambiaba el destino de muchas gentes. Ese letrero también cambia el destino de la persona que puede interpretar qué está diciendo Dios, qué mensaje me está dando, qué señal, porque hablamos de señales, y una señal me está diciendo algo. Entonces, esa señal me estaba diciendo algo. Termino con esas palabras, hermanos. La crucifixión es y será siempre cruel, horrible. Yo no sé si usted se pregunta si hoy en día todavía hay partes del mundo donde practican esto. Y yo quiero decirles que sí hay, todavía. No muchas partes. Hay ciertos países nada más como Arabia Saudita, ¿sí?, los Emiratos Árabes, Sudán, por grupos terroristas que lo usan como tortura y ejecución. De esa manera lo están utilizando hoy. Pero lo que estamos viendo hoy, ¿qué nos dice ese letrero? ¿Qué me dice? La cruz tiene un letrero: Rey de los judíos. Ahora, Rey de todos los que quieran pertenecer a ese reino que es espiritual. La cruz donde Él sufrió por nosotros, una señal grande nos deja. Y esa señal es salvación. Salvación. Así como está, hermano, oremos. Padre bendito, Dios Todopoderoso, a ti sea la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos, Padre. Señor, es hermoso pensar, aún estos tiempos, de lo que tú sufriste para llegar a esa cruz. Y sabemos bien, Padre bendito, que todo eso ya estaba profetizado, que el Hijo de Dios iba a pasar por eso. Pero Padre bendito, tú sufriste por nosotros.
porque nos amaste y nos sigues amando. Y te damos gracias, Señor, con todo nuestro corazón, porque seguiremos buscando tu rostro cada día. Porque ese letrero, Señor Santo, en aquel entonces no fue una casualidad que Pilato lo haya puesto, sino que, Señor mío, tú controlas a todo hombre y tú haces, Señor Santo, que el hombre escriba. Y por eso que él puede pronunciar lo que es escrito, así se queda, escrito está. Y por algo, Padre, tú lo dejaste. Porque nos estabas dando, Señor, que nosotros, el ser humano, de toda raza, de toda cultura, de todo lugar, pudiera ver ese letrero, pudiera leer lo que dice ese letrero, pudiera descifrar, Padre, lo que quiere decir ese letrero y poder ver, Señor, que es eso que tú estabas escribiendo allá. Era un reino, no nada más para los judíos, sino para toda gente, Señor, que pudiera ver a tu Hijo amado en aquella cruz, en aquel entonces. Por eso es que se escribió, Padre, en el hebreo, en el griego y en el latín, para que todos pudieran leer el significado de ese letrero y llegar al corazón de cada uno de ellos y llegar al corazón de cada uno de nosotros. Pero ahí hablabas de un reino especial, de un reino espiritual al cual pertenecemos hoy en día. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias porque Jesús murió por nosotros en la cruz. Gracias, Padre, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos, grandemente. Gracias una vez más por estar viendo lo que Dios nos dice. Gracias, Iglesia, por su fidelidad. Gracias por la unión que tenemos. Damos gracias a Dios que podemos, por medio de esta manera de comunicarnos, podemos ver, sentir y escuchar cómo estamos. Dios les bendiga, Dios les guarde. Nos vemos el próximo martes, si Dios nos da la vida y nos permite estar con ustedes. Bendiciones.